La multitud guardó silencio cuando Penélope Cruz subió al púlpito de la Iglesia del Espíritu Santo en Guanajuato. Sin maquillaje y con lágrimas en los ojos, la famosa actriz española se enfrentaba a las cámaras que habían aparecido repentinamente para documentar este momento. «No vine aquí como actriz», confesó con voz temblorosa ante los agentes de migración que esperaban en la puerta, listos para deportar a 5 mujeres refugiadas. Vine como una mujer dispuesta a todo para proteger Casa Luz. El padre Arturo Cornejo, observando desde el altar, sabía que en los próximos minutos perdería su parroquia o su proyecto, mientras el obispo lo miraba con desaprobación y el teléfono en la oficina no paraba de sonar con llamadas de Roma. Lo que nadie imaginaba es que esta confrontación cambiaría para siempre no solo el destino de un sacerdote y una estrella de cine, sino la vida de cientos de mujeres vulnerables a lo largo de todo México. El padre Arturo Cornejo, de 44 años, llevaba 12 años sirviendo en la Iglesia del Espíritu Santo en Guanajuato. Nacido en un pequeño pueblo de Michoacán, había encontrado en el sacerdocio su verdadera vocación después de una juventud marcada por pérdidas que prefería no recordar. Los domingos eran siempre iguales para él: despertar al amanecer, preparar su homilía, confesar a los primeros feligreses y celebrar la misa de las 11. Pero aquel domingo de mayo sería diferente. La iglesia estaba repleta como siempre, con los rostros familiares de su congregación. El padre Arturo comenzaba su homilía cuando notó un movimiento en la puerta principal. Una mujer alta, elegante, con un chale oscuro y gafas grandes, entró discretamente y se sentó en la última banca. El dolor nos encuentra a todos, sin importar quiénes somos o qué poseemos, dijo Arturo, sin poder apartar la mirada de aquella figura misteriosa. Algo en ella irradiaba una tristeza profunda que él, acostumbrado a ver el sufrimiento en los ojos ajenos, reconoció inmediatamente. Al terminar la misa, mientras saludaba a los feligreses en la puerta, escuchó los murmullos. ¿Es ella? ¿Es Penélope Cruz? Doña Lupita, la fiel ama de llaves de la parroquia por más de 30 años, se acercó rápidamente a él. «Padre, ¿ya vio quién está aquí? Es la actriz española. Dicen que está filmando una película en la ciudad». Arturo asintió, pero algo le decía que no era una película lo que había traído a esta mujer a su pequeña iglesia. Cuando la multitud se dispersó, ella seguía ahí, sentada en la última banca, inmóvil como una estatua. Se acercó lentamente y se sentó a su lado. «La iglesia siempre está abierta», dijo simplemente. Ella se quitó las gafas oscuras, revelando ojos enrojecidos de tanto llorar. «Padre, no sé por qué estoy aquí. Ni siquiera soy muy religiosa, pero a veces no buscamos a Dios. Él nos encuentra a nosotros», respondió Arturo con la serenidad que lo caracterizaba. «Me llamo Penélope», dijo ella, como si él no lo supiera ya. «Y yo Arturo Cornejo». Esa misma tarde, Penélope regresó para la confesión. Le habló de su vacío existencial, del sinsentido que había encontrado en la fama, de cómo cada nuevo premio, cada nueva película, solo profundizaba su sensación de estar interpretando una vida que no era suya. Arturo la escuchó atentamente, sin interrumpir. Cuando ella terminó, le dijo algo que cambiaría el curso de ambas vidas. «Quizás Dios te ha traído aquí no solo para que encuentres paz, sino para que ayudes a otros a encontrarla». En los días siguientes, Penélope comenzó a frecuentar la iglesia. Para sorpresa de todos, incluyendo al propio Arturo, se ofreció como voluntaria para ayudar en la pequeña escuela dominical. Los niños, ajenos a su fama, la adoptaron inmediatamente. Arturo observaba con curiosidad esta transformación. En sus años como sacerdote, había visto muchas conversiones pasajeras, especialmente entre gente adinerada buscando algún tipo de redención temporal. Pero algo en Penélope era diferente. Había una autenticidad en su búsqueda espiritual que lo intrigaba y, debía admitirlo, lo inspiraba. No sabía entonces que este encuentro fortuito sería el principio de una historia que transformaría no solo sus vidas, sino las de cientos de mujeres desamparadas. Transcurrieron 3 semanas desde la primera aparición de Penélope en la Iglesia del Espíritu Santo. El padre Arturo notaba cambios sutiles en su propia rutina.
Sus homilías se habían vuelto más personales, más dirigidas a ese vacío existencial que había percibido en la actriz. Sin admitirlo abiertamente, estaba predicando para ella. Una tarde, mientras Arturo organizaba donaciones en la pequeña bodega parroquial, Penélope apareció en la puerta. ¿Puedo ayudar, padre? Arturo asintió, y juntos comenzaron a clasificar ropa usada. El silencio entre ellos era cómodo, como si se conocieran desde hace años. ¿Alguna vez dudó de su vocación?, preguntó ella repentinamente. Arturo dejó de doblar una camisa, sopesando su respuesta. Muchas veces, confesó finalmente. Especialmente después de lo de Chiapas. ¿Chiapas? Penélope lo miró con curiosidad. Arturo nunca hablaba de esto, ni siquiera con doña Lupita, pero algo en la mirada sincera de Penélope lo impulsó a compartir su historia. Antes de venir a Guanajuato, fui misionero en comunidades indígenas de Chiapas. Había una familia que me acogió especialmente: Manuel, su esposa Carmela y sus 5 hijos. La voz de Arturo se quebró ligeramente. Llegó un grupo armado a la aldea, buscando a supuestos simpatizantes zapatistas. Manuel no tenía nada que ver, pero lo mataron frente a todos. Su esposa se quitó la vida 2 semanas después. Penélope contuvo la respiración, conmovida por la revelación. Los niños quedaron huérfanos. Intenté traerlos conmigo, pero la burocracia, la iglesia, nadie quiso ayudar. Terminaron separados en distintos orfanatos. Arturo respiró profundamente. Pedí mi traslado a Guanajuato. Fue cobardía, lo sé. No, fue dolor, corrigió Penélope. Después de una pausa, añadió: yo también huyo de algo. Fue su turno de confesar. Le habló de cómo la fama la había alejado de sí misma, de un matrimonio fallido que la prensa desconocía, de un embarazo perdido que la había sumido en una depresión que ocultaba tras sonrisas en alfombras rojas. La gente piensa que tenerlo todo es la felicidad, dijo. Pero cuando lo tienes todo, descubres que no es nada. Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir. Arturo pensaba en los rostros de aquellos niños chiapanecos que no pudo salvar. Penélope, en su habitación de hotel, miraba las estrellas sobre Guanajuato, preguntándose por qué había revelado secretos que ni su publicista conocía. Al día siguiente, durante el desayuno parroquial después de la misa, Penélope se acercó a Arturo con una idea. Padre, ¿qué pasaría si creáramos un lugar? No solo para entregar ropa o comida, sino un verdadero hogar para mujeres que lo han perdido todo. Arturo la miró sorprendido. Tengo recursos, continuó ella. Podríamos comprar esa casona abandonada cerca de la iglesia, contratar personal, crear un refugio real. ¿Por qué harías eso?, preguntó Arturo, genuinamente intrigado. Porque tal vez para eso estoy aquí, no para filmar otra película, sino para construir algo real, algo que permanezca cuando yo me haya ido. Arturo recordó sus propias palabras de semanas atrás. Quizás Dios te ha traído aquí no solo para que encuentres paz, sino para que ayudes a otros a encontrarla. Esa misma tarde, Arturo llevó la propuesta al obispo. La respuesta fue una negativa rotunda. La diócesis no podía asociarse con una figura del espectáculo. Podría parecer un truco publicitario. ¿Y si Penélope perdía el interés? ¿Y si todo era para promocionar alguna película? Lo haré de todas formas, declaró Arturo, sorprendiéndose a sí mismo. ¿Con el apoyo de la iglesia o sin él? El obispo lo miró severamente. Cuidado, padre Arturo. No querrá otro Chiapas. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. ¿Cómo sabía el obispo sobre Chiapas? ¿Acaso ese fracaso lo seguiría siempre? Esta vez será diferente, respondió con una determinación que no había sentido en años. Esta vez no abandonaré a nadie. La antigua casona colonial en el callejón de San Pedro había permanecido vacía por décadas. Los guanajuatenses la consideraban embrujada después de que sus últimos propietarios, la familia Rincón, fueran encontrados muertos en circunstancias misteriosas en los años 70. Para el padre Arturo, sin embargo, era perfecta, espaciosa, cerca de la iglesia y, gracias a su supuesta maldición, sorprendentemente barata. Quiero comprarla, declaró Penélope después de la breve visita guiada por el agente inmobiliario.
quien parecía más nervioso por estar frente a una estrella internacional que por hacer la venta. 3 días después, la propiedad tenía nueva dueña y un nuevo nombre, Casa Luz. La noticia corrió como pólvora por Guanajuato. Penélope Cruz compra casa embrujada. Estrella española se esconde en México. Nuevo amor entre Penélope y sacerdote guanajuatense. Los titulares sensacionalistas no se hicieron esperar. Ignoralos, aconsejó Arturo mientras supervisaban juntos las primeras labores de limpieza. Se cansarán eventualmente. Penélope sonrió con resignación. Llevo 20 años ignorándolos, padre. El proyecto avanzaba rápidamente. Penélope había contratado arquitectos, trabajadores, diseñadores. Pero fue una sorpresa para ambos cuando, una mañana, encontraron a más de 20 mujeres del barrio esperándolos en la puerta de la casona, con escobas, cubetas y trapos. «Venimos a ayudar», dijo simplemente doña Lupita, quien había organizado la brigada. «Esta casa ha estado oscura demasiado tiempo. Ya es hora de que tenga luz». El gesto conmovió profundamente a Penélope y Arturo. No era solo la ayuda práctica, sino el simbolismo. La comunidad los estaba aceptando. A ella como algo más que una celebridad. A él como algo más que un sacerdote distante. Entre las mujeres voluntarias, conocieron a Raquel Jiménez, una psicóloga local que se ofreció a prestar servicios profesionales en Casa Luz. «Mi hermana fue víctima de violencia doméstica», confió a Arturo. «Nadie la ayudó, nadie la escuchó. Si hubiera existido un lugar como este...» No necesitó terminar la frase. Arturo la incorporó inmediatamente al pequeño pero creciente equipo. El alcalde de Guanajuato, Miguel Ángel Soto, no tardó en aparecer. Su visita no era desinteresada. Las próximas elecciones estaban cerca, y una foto con Penélope Cruz podría impulsar su campaña. «Mi administración apoya plenamente iniciativas como esta», declaró con su mejor sonrisa política, mientras los fotógrafos que había traído disparaban sus cámaras. Pero cuando Arturo le presentó la lista de permisos que necesitaban, su sonrisa se desvaneció. Un refugio para mujeres migrantes podría traer problemas de seguridad, dijo, bajando la voz, y los vecinos podrían quejarse. «Los vecinos son quienes están ayudando», respondió Arturo secamente. El alcalde se marchó prometiendo analizar la situación, pero ambos sabían que los obstáculos burocráticos apenas comenzaban. Esa noche, mientras revisaban los planos en la pequeña oficina parroquial, Arturo notó que Penélope parecía distante. «¿Estás bien?», preguntó. «Mi agente me ha llamado todo el día. Tengo un rodaje programado en Madrid dentro de 2 semanas». El corazón de Arturo se hundió. ¿Acaso todo terminaría tan pronto? ¿Era este proyecto solo un capricho pasajero para ella, como había sugerido el obispo? «Entiendo», dijo, ocultando su decepción. «Tienes compromisos, una carrera». «Le he dicho que no iré», interrumpió Penélope. «Le he dicho que me retire de la película». «Pero, ¿por qué?» «Porque por primera vez en años estoy haciendo algo real, Arturo. Algo que importa». Fue la primera vez que lo llamó por su nombre, sin el padre antepuesto. Y fue entonces cuando Arturo comprendió que lo que estaban construyendo iba más allá de un simple refugio. Estaban construyendo una redención. Para ella, para él y para todos los que encontrarían cobijo en Casa Luz. 2 días después, recibieron su primera residente, Sofía Hernández, una joven de 19 años, embarazada de 7 meses. Había sido abandonada por su pareja y expulsada de la casa de sus padres en Celaya. Había caminado por horas siguiendo las vías del tren cuando un camionero la recogió y la dejó en Guanajuato. «Me dijeron que aquí había un lugar», murmuró exhausta y asustada. Casa Luz ni siquiera estaba oficialmente abierta. Faltaban muebles, personal, incluso las instalaciones sanitarias estaban a medio terminar. Pero Arturo y Penélope intercambiaron una mirada y supieron que no podían rechazarla. «Bienvenida a casa, Sofía», dijo Penélope, abrazándola. Esa noche, mientras improvisaban un dormitorio para Sofía en la sacristía de la iglesia, Arturo comprendió que no había vuelta atrás. Casa Luz ya no era un proyecto, era una promesa que no podía, no debía, romper. 6 meses después de la llegada de Sofía,
Casa Luz albergaba a 17 mujeres y 8 niños. Lo que había comenzado como un refugio improvisado se estaba convirtiendo en una institución respetada. Cada habitante tenía su historia. Marisol huyendo de una red de trata en Tijuana. Las hermanas Gómez, indígenas purépechas desplazadas por la violencia en Michoacán. Laura y su hija, víctimas de violencia doméstica. El padre Arturo dividía sus días entre las obligaciones parroquiales y Casa Luz. Había delegado varias responsabilidades eclesiásticas a diáconos y voluntarios, lo que generaba cierta tensión con el obispado. Pero ver florecer a las mujeres bajo su cuidado compensaba cualquier reprimenda. Penélope, por su parte, había desaparecido del radar mediático. Los paparazzi eventualmente se cansaron de esperar a las puertas de Guanajuato cuando entendieron que la actriz no saldría para ellos. Ahora vestía sencillamente, ayudaba en la cocina comunitaria y coordinaba talleres de autoempleo para las residentes. Una mañana de noviembre, mientras Arturo celebraba misa, notó rostros desconocidos entre la congregación. Hombres de traje, con expresiones severas, observaban desde el fondo de la iglesia. Supo instintivamente que algo andaba mal. Al terminar la ceremonia, uno de ellos se acercó. Padre Arturo Cornejo. Soy el agente Vargas del Instituto Nacional de Migración. Necesitamos hablar sobre Casa Luz. Lo que siguió fue una avalancha de acusaciones. Presuntas irregularidades migratorias, sospechas de tráfico de personas, violaciones a los códigos de construcción. El agente Vargas insinuó que varias residentes carecían de documentación legal y que Casa Luz podría estar facilitando la migración ilegal. Haremos una inspección mañana, advirtió. Le sugiero que tenga todos los papeles en orden. Apenas salieron los agentes, Arturo corrió hacia Casa Luz. Encontró a Penélope en la cocina, enseñando a hacer pan a un grupo de mujeres. Tenemos problemas, dijo, y la llevó aparte. La noticia golpeó duramente a Penélope. Es por mí, concluyó. Alguien quiere sacarme de aquí, exponerme. No, es más complicado, respondió Arturo. Es política. El alcalde Soto nunca nos dio los permisos prometidos. Las elecciones son en 3 meses y necesita demostrar mano dura con la inmigración. Llamaron a una reunión de emergencia con las residentes. Efectivamente, 5 de ellas no tenían documentación en regla, 2 guatemaltecas, una hondureña y 2 mexicanas de comunidades indígenas sin registro civil. Pueden deportarlas, explicó Raquel, la psicóloga, y separar a las madres de sus hijos si estos nacieron en México. El pánico se apoderó de la sala. Algunas mujeres comenzaron a recoger sus pertenencias, preparándose para huir antes de la inspección. ¡Esperen! La voz de Arturo resonó con una autoridad que sorprendió a todos. Nadie va a ninguna parte. Nadie será deportado. ¿Cómo puede garantizarlo, padre?, preguntó Marisol, con su bebé de 2 meses en brazos. Arturo no tenía respuesta. Se sentía exactamente como en Chiapas, impotente ante un sistema diseñado para aplastar a los más vulnerables. Esa noche, mientras rezaba en la capilla privada de la parroquia, escuchó un ruido. Era Penélope. Tengo una idea, dijo, pero no te va a gustar. Al día siguiente, cuando los agentes de migración llegaron a Casa Luz, encontraron algo inesperado. Decenas de periodistas y cámaras de televisión. Penélope Cruz, después de meses de reclusión voluntaria, había convocado a una rueda de prensa internacional. Agradezco su presencia, comenzó con la serenidad que había desarrollado durante estos meses. Los he reunido para anunciar mi retiro temporal de la actuación. Después de 20 años frente a las cámaras, he encontrado un propósito mayor aquí, en Guanajuato, junto al padre Arturo Cornejo. Las cámaras captaron el rostro sorprendido de Arturo, quien no esperaba ser mencionado. Casa Luz no es un refugio cualquiera, continuó. Es un modelo de integración, sanación y dignidad para mujeres que han sido olvidadas por todos, incluyendo, aparentemente, por las autoridades mexicanas. Miró directamente a los agentes de migración, quienes parecían incómodos ante tanta atención mediática. Cada mujer aquí tiene nombre y dignidad, y cualquier intento de criminalizar su existencia será documentado y denunciado internacionalmente.
terminó anunciando la creación de una fundación internacional para financiar Casa Luz y proyectos similares, con el respaldo de varias celebridades cuyos nombres mencionó estratégicamente. Los agentes de migración se retiraron discretamente. La inspección nunca ocurrió. Esa noche, el teléfono de Arturo sonó. Era el obispo. «Has convertido un proyecto de caridad en un circo mediático», lo reprendió. «La iglesia no puede asociarse con este espectáculo. Con todo respeto, Excelencia, no estamos buscando la aprobación de la iglesia», respondió Arturo con una firmeza que nacía de su recién descubierta convicción. «Estamos haciendo lo que la iglesia debería estar haciendo, proteger a los más vulnerables». Al colgar, sintió un peso extraño en el pecho. Por primera vez en su vida sacerdotal, había desafiado abiertamente a sus superiores. ¿Era esto parte de su vocación? ¿O estaba traicionándola? Penélope entró a su oficina sin llamar, exhausta pero radiante. «Funcionó», dijo simplemente. «El alcalde acaba de llamar. Tendremos todos los permisos mañana mismo». Arturo asintió, pero seguía preocupado. «Has sacrificado tu privacidad por nosotros», dijo. «Volverás a ser perseguida por la prensa». Penélope se sentó frente a él. «No he sacrificado nada, Arturo. He recuperado mi voz, y esta vez la estoy usando para algo que realmente importa». El éxito mediático de Casa Luz trajo consecuencias inesperadas. Donaciones de todo el mundo comenzaron a llegar. Celebridades anunciaban su apoyo. Políticos locales que antes los ignoraban ahora querían inaugurar cada nueva instalación. El pequeño refugio improvisado se estaba convirtiendo rápidamente en un modelo internacional. Para el padre Arturo, sin embargo, el precio había sido alto. El obispo, molesto por la atención mediática, lo había relevado de varias responsabilidades diocesanas. Sin llegar a sancionarlo abiertamente, la popularidad de Arturo lo hacía políticamente complicado, lo mantenía vigilado y marginado. «Es solo temporal», lo consolaba doña Lupita. «Cuando vean el bien que está haciendo, cambiarán de opinión». Arturo no estaba tan seguro. La tensión entre su vocación sacerdotal y su compromiso con Casa Luz lo atormentaba. Cada noche se preguntaba si estaba traicionando sus votos al dedicar tanto tiempo y energía a un proyecto que la jerarquía eclesiástica veía con suspicacia. Una tarde, mientras supervisaba la ampliación del área educativa de Casa Luz, un hombre elegantemente vestido se presentó ante él. «Francisco Vega, productor de cine», dijo, extendiendo su mano. «Estamos interesados en la historia de Penélope y usted». «No hay ninguna historia entre Penélope y yo», respondió Arturo secamente. «Al contrario, padre, hay una historia extraordinaria. La estrella internacional que abandona Hollywood por un sacerdote mexicano para fundar un refugio es cinematográfico». Arturo sintió náuseas. ¿Era así como el mundo veía su misión? ¿Como una historia romántica sensacionalista? «No me interesa», cortó bruscamente, y se alejó. Esa noche, durante la cena comunitaria en Casa Luz, notó que Penélope estaba inusualmente callada. «¿También te visitó el productor?», preguntó. Ella asintió. «¿Y qué piensas?». «Pienso que podría ser una oportunidad», respondió ella, sorprendiéndolo. «No para mí, sino para Casa Luz, para todas estas mujeres. Para ti, para mí. Tu trabajo aquí merece ser conocido, Arturo. No por vanidad, sino porque podría inspirar a otros». Antes de que pudiera responder, Sofía, la primera residente, ahora con un bebé de 5 meses, se acercó corriendo. «Padre, venga rápido. Algo le pasa a Marisol». Encontraron a Marisol en su habitación, inconsciente, con una botella de píldoras vacía a su lado. Había dejado una nota. «No puedo seguir siendo una carga». Los siguientes minutos fueron frenéticos. Mientras Penélope llamaba a la ambulancia, Arturo administró los primeros auxilios que había aprendido durante sus años misioneros. Cuando los paramédicos llegaron, Marisol respiraba débilmente. «Va a necesitar un lavado gástrico urgente», dijo uno de ellos. «Y después, atención psiquiátrica». Arturo acompañó a Marisol en la ambulancia. Durante las 7 horas que pasó en la sala de espera, no dejó de culparse. ¿Cómo no había notado las señales? Estaba tan ocupado con la expansión de Casa Luz, con los medios, con sus propias dudas,
que había descuidado a quienes más lo necesitaban. Cuando el médico salió finalmente a informarle que Marisol estaba estable, Arturo rompió a llorar. No eran lágrimas de alivio, sino de culpa. Le había fallado, igual que a esos niños en Chiapas. De regreso en Casa Luz, encontró a las residentes reunidas en la capilla improvisada, rezando. Penélope sostenía al bebé de Marisol, canturreándole suavemente. «Tenemos que hablar», dijo Arturo, y la llevó al pequeño despacho. «Esto es mi culpa», comenzó. «Estamos tan enfocados en crecer, en conseguir fondos, en defendernos de las autoridades, que hemos olvidado por qué estamos aquí». Penélope asintió. «He estado pensando lo mismo. Creo que debo alejarme un tiempo». Arturo la miró sorprendido. «Mi presencia atrae demasiada atención. Los medios, los productores, las donaciones condicionadas, todo se ha vuelto más sobre mí y menos sobre ellas». Señaló hacia la capilla, donde las mujeres seguían rezando. «Tú las conoces, Arturo. Conoces sus historias, sus necesidades. Yo sigo siendo una extraña con dinero». «Eso no es cierto», protestó Arturo. «Te respetan, te quieren, me admiran. ¿Qué es diferente? Necesitan un espacio donde no sean las protegidas de Penélope Cruz. Necesitan recuperar su propia identidad». Arturo sabía que tenía razón, pero la idea de continuar sin ella lo aterraba. «¿Y qué hay del productor? ¿Del documental? Podría hacerse, pero sin mi participación directa. Una historia sobre Casa Luz, sobre ti, sobre ellas. Yo puedo financiarlo desde lejos». Arturo guardó silencio, procesando todo. «¿Cuándo te irías? Después de Navidad. Les dará tiempo de acostumbrarse a la idea, y a ti, de prepararte». Esa noche, Arturo no pudo dormir. Se sentía como al inicio de su sacerdocio, lleno de dudas e incertidumbres. ¿Podría mantener Casa Luz sin Penélope? ¿Sin su carisma, su influencia, sus recursos? Al amanecer, mientras celebraba la misa privada en la capilla parroquial, comprendió algo fundamental. Casa Luz nunca había sido realmente suya o de Penélope. Pertenecía a todas esas mujeres que habían encontrado en ella no solo refugio, sino dignidad y propósito. «Si es tu voluntad que continúe», rezó, «dame la fuerza para hacerlo». En los días siguientes, Arturo se dedicó a visitar personalmente a cada residente, a conocer más profundamente sus historias, sus temores, sus sueños. Descubrió talentos ocultos, vocaciones latentes. Muchas ya no eran simplemente residentes, sino parte esencial del funcionamiento de Casa Luz. Sofía administraba la despensa, Laura organizaba los talleres de costura, las hermanas Gómez cultivaban un huerto que abastecía la cocina. Marisol regresó del hospital una semana después. Arturo fue personalmente a recogerla. «Pensé que estarías decepcionado de mí», confesó ella en el camino de regreso. «Estoy decepcionado de mí mismo», respondió Arturo, «por no haber estado ahí cuando me necesitabas». Al llegar a Casa Luz, Marisol encontró una sorpresa. Su habitación había sido remodelada y equipada como una pequeña oficina de contabilidad. Durante sus visitas al hospital, Arturo había descubierto que Marisol tenía estudios incompletos de administración. «Necesitamos alguien que lleve las cuentas», explicó, «y alguien en quien confiemos plenamente». Los ojos de Marisol se llenaron de lágrimas al comprender que no solo le ofrecían una responsabilidad, sino un propósito. Esa noche, en la cena comunitaria, Penélope anunció oficialmente su partida. Hubo lágrimas, abrazos, promesas de mantener contacto. Pero Arturo notó algo importante. No hubo pánico. Estas mujeres, que habían sobrevivido a lo peor de la vida, ya no temían otro cambio. Habían encontrado en sí mismas, y en su comunidad, la fortaleza que necesitaban. «Casa Luz seguirá brillando», dijo Penélope, cerrando su anuncio, «porque la luz nunca estuvo en mí, sino en todas ustedes». Arturo la miró con renovada admiración. Ella había entendido, antes que él, la verdadera misión de Casa Luz: no crear dependencia, sino independencia; no ofrecer lástima, sino dignidad. La primera Navidad sin Penélope en Casa Luz fue más difícil de lo que Arturo había anticipado. No por la logística. Las mujeres se habían organizado admirablemente para decorar,
cocinar y preparar pequeños obsequios para los niños, sino por el vacío que había dejado en él. Durante meses habían sido compañeros en esta misión, confidentes, amigos. Ahora sentía que le faltaba una parte de sí mismo. «La extraña, ¿verdad?», preguntó doña Lupita mientras lo ayudaba a preparar la misa de gallo. No era una acusación, sino una observación compasiva. «Como sacerdote, no debería», comenzó Arturo, pero ella lo interrumpió. «Como sacerdote, como hombre, como ser humano, todos extrañamos a quienes nos hacen mejores personas». Esa noche, después de la celebración, Arturo encontró un paquete en su oficina. Era un regalo de Penélope, un antiguo crucifijo tallado con la inscripción: «El verdadero amor siempre encuentra su camino». No había nota personal, pero no era necesaria. Los meses siguientes fueron de intenso trabajo. Sin la sombra mediática de Penélope, Casa Luz comenzó a desarrollar su propia identidad. Ya no era el refugio de la famosa actriz, sino un modelo de autogestión comunitaria que empezaba a llamar la atención por sus propios méritos. Raquel, la psicóloga, había desarrollado un programa terapéutico específico para mujeres migrantes que otras instituciones comenzaban a replicar. Marisol había organizado un sistema contable transparente que garantizaba la sostenibilidad del proyecto. Las residentes más antiguas mentoreaban a las recién llegadas. El documental, financiado discretamente por Penélope pero centrado exclusivamente en las historias de las residentes, se estrenó en el Festival de Cine de Morelia y recibió elogios de la crítica. Curiosamente, ni Penélope ni Arturo aparecían en pantalla. Eran apenas mencionados como fundadores. Una tarde de junio, mientras Arturo supervisaba la construcción de un nuevo dormitorio, el obispo apareció sin previo aviso. «Impresionante lo que has logrado, Arturo», dijo, observando el bullicio de actividad a su alrededor. No había visitado Casa Luz desde su creación. «Gracias, Excelencia», respondió Arturo cautelosamente. «Aunque el mérito es realmente de ellas». Señaló a las mujeres que trabajaban diligentemente en diversas tareas. «He estado pensando», continuó el obispo, «que quizás la diócesis podría involucrarse más activamente en este proyecto. Ofrecer respaldo oficial, recursos». Arturo contuvo una sonrisa irónica. Ahora que Casa Luz era un éxito reconocido, la iglesia quería subirse al carro. «Es muy amable, Excelencia, pero hemos encontrado nuestro propio camino», respondió con firmeza. «De hecho, estamos constituyéndonos legalmente como una organización independiente, sin afiliación religiosa». El obispo no ocultó su sorpresa. «¿Sin afiliación religiosa? Pero tú eres sacerdote, Arturo. Este es un ministerio, este es un espacio para todas, creyentes o no», explicó. «Hay residentes católicas, pero también evangélicas, musulmanas e incluso algunas sin ninguna fe. Todas deben sentirse igualmente acogidas». El obispo frunció el ceño, visiblemente contrariado. «Debes recordar que tus votos te vinculan a la iglesia, padre Arturo. Tu primera lealtad es hacia ella». «Mi primera lealtad es hacia Dios», respondió Arturo con serenidad. «Pues creo firmemente que lo sirvo a través de este trabajo». Esa noche, Arturo escribió una carta que había estado postergando durante meses. La dirigió al Vaticano, solicitando formalmente la dispensa de sus votos sacerdotales. No porque hubiera perdido la fe. Al contrario, nunca había sentido a Dios tan presente como en Casa Luz, sino porque comprendía que su misión requería una libertad que la estructura eclesiástica no podía ofrecerle. 3 semanas después, recibió una llamada inesperada. «¿Puedes venir a Oaxaca?». Era Penélope. Su voz sonaba distinta, más serena. «¿Oaxaca? Estoy estableciendo otra Casa Luz aquí. Hay muchas mujeres indígenas desplazadas que necesitan apoyo». Arturo sintió una mezcla de emociones. Alegría por escucharla, orgullo por su compromiso continuo, pero también cierta decepción. «Creí que habías vuelto a la actuación», dijo. «Lo intenté», confesó ella. «Filmé una película en Madrid, pero me sentí vacía, interpretando vidas ajenas cuando había descubierto la mía propia». Arturo pidió unos días para organizar Casa Luz en su ausencia y viajó a Oaxaca. Encontró a Penélope transformada.
Ya no era la estrella internacional en crisis existencial, sino una mujer propositiva y centrada. Había comprado una antigua hacienda en las afueras de la ciudad y estaba adaptándola como refugio. «Necesito tu consejo», le dijo mientras le mostraba las instalaciones. «Quiero que sea como Guanajuato, pero adaptada a las necesidades locales». Durante 3 días trabajaron juntos, planificando, discutiendo, compartiendo lo aprendido. La complicidad entre ellos permanecía intacta, como si nunca se hubieran separado. La última noche, sentados en el patio bajo un cielo estrellado, Penélope le preguntó por su vida personal. «¿Nunca has dudado de tu vocación, Arturo? No como sacerdote, sino como hombre». Arturo guardó silencio un momento, sopesando su respuesta. «He solicitado la dispensa de mis votos», confesó finalmente. Penélope lo miró sorprendida. «No es por lo que piensas», aclaró rápidamente. «Es porque Casa Luz necesita autonomía y porque después de lo de Chiapas, después de todo lo que hemos vivido, comprendo que puedo servir a Dios de muchas formas». Regresó a Guanajuato con una certeza renovada. Independientemente de la respuesta del Vaticano, su camino estaba claro. Expandir el modelo de Casa Luz, formar a las residentes para que eventualmente fueran ellas quienes dirigieran el proyecto y quizás, algún día, reunirse nuevamente con Penélope para evaluar lo construido. La respuesta del Vaticano llegó 6 meses después. Su solicitud había sido denegada. El obispo, enterado de la situación, lo convocó inmediatamente. «Tienes 2 opciones, Arturo», dijo severamente. «Reafirmar tu compromiso con la Iglesia y limitar tu participación en Casa Luz a un rol estrictamente pastoral, o enfrentar medidas disciplinarias». Arturo había anticipado este momento. Las semanas de espera le habían dado tiempo para prepararse. «Hay una tercera opción, Excelencia», respondió con calma. «Renuncio a mis funciones parroquiales. Seguiré siendo sacerdote hasta que Roma reconsidere mi petición, pero dedicaré todo mi tiempo a Casa Luz». El obispo lo miró atónito. «Eso equivale a un abandono de tus deberes, Arturo. Podrías ser suspendido». «Lo sé, y lo acepto». Esa noche, llamó a Penélope para informarle de su decisión. «¿Estás seguro?», preguntó ella, preocupada. «El sacerdocio ha sido tu vida. Casa Luz es mi vida ahora», respondió con una convicción que sorprendió a ambos. «Y todas las mujeres que encuentran esperanza en ella». Una semana después, celebró su última misa como párroco de la Iglesia del Espíritu Santo. El templo estaba repleto. Muchas residentes y exresidentes de Casa Luz habían acudido para mostrar su apoyo. «Algunos dirán que estoy abandonando mi vocación», dijo en su homilía. «Yo creo que la estoy ampliando. Cristo no se limitó a predicar en sinagogas. Caminó entre los marginados, los olvidados, los perseguidos, y nos llamó a hacer lo mismo». Al día siguiente, mudó sus escasas pertenencias a un pequeño apartamento dentro de Casa Luz. Ya no era oficialmente el director. Ese cargo lo compartían ahora Raquel y Marisol, sino un simple consejero espiritual para quienes lo solicitaran. Para su sorpresa, una semana después, recibió la visita del nuevo párroco, el padre Joaquín, un joven sacerdote recién ordenado. «Vengo a pedirle consejo», dijo tímidamente. «Y el obispo me ha ordenado distanciarme de Casa Luz, pero creo que la Iglesia debería estar precisamente donde están los más vulnerables». Arturo sonrió. El ciclo continuaba. La semilla estaba plantada. «Bienvenido a Casa Luz, padre Joaquín. Aquí aprenderá más sobre Dios que en cualquier seminario». 3 años habían pasado desde que Arturo dejara sus funciones parroquiales. Casa Luz no solo había sobrevivido sin la presencia constante de Penélope o la autoridad sacerdotal de Arturo, sino que había florecido bajo el liderazgo de Raquel y Marisol. Lo que había comenzado como un refugio improvisado era ahora una red de 4 casas, la original en Guanajuato, la de Oaxaca establecida por Penélope, y 2 más pequeñas en Chiapas y Tijuana, gestionadas por exresidentes. Arturo, ahora conocido simplemente como Don Arturo, vivía modestamente en su apartamento dentro de la Casa Luz original. Técnicamente seguía siendo sacerdote. Roma nunca había respondido a su segunda solicitud de dispensa,
pero hacía años que no celebraba sacramentos públicamente. Su ministerio se había transformado en algo más silencioso: consejería, educación, acompañamiento espiritual para quienes lo solicitaban. Una mañana de abril, mientras desayunaba en el comedor comunitario, Sofía, ahora coordinadora de educación, se acercó excitada. «Don Arturo, mire quién está en la televisión». En la pequeña pantalla apareció el rostro de Penélope Cruz, radiante en la ceremonia de los premios Oscar. El presentador anunciaba: «Y el Oscar a la mejor actriz va para Penélope Cruz, por Luz Interior». Arturo contuvo la respiración mientras veía a Penélope subir al escenario. «Este premio es para todas las mujeres que han encontrado su luz interior en los momentos más oscuros», comenzó su discurso. «Para aquellas que han sobrevivido a lo inimaginable y han renacido, y especialmente para un hombre que me enseñó que la verdadera fe está en los actos, no en los títulos. Arturo, esto es para ti». El comedor estalló en aplausos y vítores. Arturo sintió sus ojos humedecerse. Había visto fragmentos de la película, la historia de una mujer privilegiada que encuentra su propósito ayudando a refugiadas. No era exactamente su historia con Penélope, pero las similitudes eran innegables. Esa misma tarde, recibió una llamada que cambiaría nuevamente el curso de su vida. «¿Don Arturo?», era una voz masculina, con un ligero acento indígena. «Me llamo Carlos Méndez. No me conoce, pero yo era uno de los niños de Chiapas, uno de los hijos de Manuel y Carmela». Arturo se desplomó en su silla, sintiendo que el pasado lo golpeaba como una ola. «¿Carlos? ¿El mayor?» «Sí, he estado buscándolo durante años. Vi el documental sobre Casa Luz y reconocí su nombre. Quedaron en encontrarse en Ciudad de México la semana siguiente». Carlos, ahora un hombre de 28 años, trabajaba como abogado para una organización de derechos indígenas. Había pasado años en diferentes orfanatos antes de ser adoptado por una familia en Puebla. El encuentro fue emotivo y doloroso. Carlos no le reprochaba nada. Al contrario, le agradecía haber intentado ayudarlos cuando nadie más lo hizo. «Mis hermanos también sobrevivieron», le informó. «Estamos todos en contacto. Rosa es maestra en Veracruz. Lucía estudia medicina. Los gemelos, Antonio y Juan, trabajan en Canadá, pero vuelven cada Navidad». Arturo escuchaba maravillado esta historia de resiliencia. «Hay algo más», continuó Carlos. «Estamos construyendo una escuela en nuestra aldea original. La llamamos Proyecto Carmela, en honor a nuestra madre. Queremos que los niños indígenas tengan acceso a educación sin perder sus raíces». «Es maravilloso», murmuró Arturo, genuinamente conmovido. «Necesitamos alguien que coordine el área educativa», dijo Carlos. «Alguien que conozca tanto el mundo académico como las necesidades de comunidades vulnerables. Pensé en usted». La propuesta lo tomó completamente por sorpresa. «Carlos, yo no sé qué decir. Casa Luz ya funciona sin usted, don Arturo. Lo he visto. Ha construido algo que trasciende su presencia. Tal vez ahora pueda cerrar el círculo que comenzó en Chiapas». De regreso en Guanajuato, Arturo reflexionó profundamente sobre la oferta. Tenía 47 años. No era viejo, pero tampoco joven. ¿Tenía energía para empezar de nuevo? ¿Para enfrentar los fantasmas de su pasado en Chiapas? Consultó con Raquel y Marisol, quienes, para su sorpresa, lo animaron a aceptar. «Casa Luz siempre será su hogar», dijo Marisol. «Pero quizás es tiempo de construir otro». La decisión final llegó de forma inesperada. Una tarde, mientras ordenaba papeles en su oficina, encontró una carta que había pasado desapercibida entre la correspondencia rutinaria. Venía del Vaticano. Con manos temblorosas, la abrió. Roma había reconsiderado su caso. Le concedían la dispensa de sus votos sacerdotales, reconociendo su extraordinaria labor humanitaria y permitiéndole continuar su misión como laico comprometido. Arturo sintió una mezcla de emociones: alivio, cierta tristeza, pero sobre todo, libertad. Por primera vez en décadas, era simplemente Arturo Cornejo, no el padre Arturo, no don Arturo, solo Arturo. Llamó inmediatamente a Carlos para aceptar su oferta. Luego llamó a Penélope,
quien estaba filmando en Barcelona. «Vuelvo a Chiapas», le anunció. El silencio al otro lado de la línea fue breve pero significativo. «¿Estás seguro?», preguntó finalmente. «Es hora de cerrar círculos, de sanar viejas heridas. ¿Cuándo te vas?» «En 2 semanas». Otro silencio. «Estaré allí», dijo ella finalmente. «Para tu despedida». La llegada de Penélope a Guanajuato causó menos revuelo mediático de lo esperado. Ya no era una novedad su conexión con Casaluz. El mundo había aceptado que la actriz dividía su tiempo entre el cine y el activismo social. La fiesta de despedida fue íntima, pero emotiva. Residentes actuales y antiguas, voluntarios, colaboradores, todos se reunieron para agradecer a Arturo su dedicación. El momento más conmovedor llegó cuando Sofía presentó a su hijo, ahora un niño de 4 años llamado Arturo en su honor. «Usted nos enseñó que las segundas oportunidades existen», dijo con lágrimas en los ojos, «y que a veces lo que parece el final es solo un nuevo comienzo». Esa noche, Arturo y Penélope caminaron por las calles empedradas de Guanajuato, recordando sus primeros días juntos, las dificultades, los logros. «¿Sabes qué es lo más extraordinario?», reflexionó Penélope. «Que todo comenzó con 2 personas perdidas, tú escapando de tu pasado, yo de mi fama, y juntos encontramos un propósito mayor que nosotros mismos». «Cierto», asintió Arturo, «aunque ahora parece que nuestros caminos vuelven a separarse». Penélope se detuvo y lo miró directamente. «¿Tienen que separarse?». La pregunta quedó flotando entre ellos, cargada de posibilidades no expresadas. «Yo también estoy cansada, Arturo. De las cámaras, de las expectativas, de interpretar otras vidas mientras la mía pasa». «¿Qué estás sugiriendo?», preguntó él, sintiendo que su corazón se aceleraba. «Que quizás Chiapas necesita no 1, sino 2 coordinadores para su proyecto educativo». Arturo la miró atónito. «Pero tu carrera, ya he ganado un Oscar», sonrió ella. «Y descubrí que ningún aplauso se compara con la gratitud en los ojos de una mujer que recupera su dignidad». Una semana después, partieron juntos hacia Chiapas. No como sacerdote y actriz, no como figuras públicas, sino como Arturo y Penélope, 2 personas que habían encontrado su propósito común en el servicio a los demás. El amanecer en la sierra de Chiapas tenía una cualidad etérea que Arturo había olvidado. La niebla se deslizaba entre los pinos, mientras el sol naciente pintaba el horizonte de naranjas y rosados. Era el mismo paisaje que había contemplado 15 años atrás, cuando llegó como joven misionero, lleno de ideales y certezas que la vida se encargó de desmoronar. Ahora, a sus 50 años, regresaba con menos certezas, pero con una sabiduría duramente ganada. Y no regresaba solo. La escuela comunitaria Carmela Méndez se había construido en el centro de la aldea de San Juan Chamula. Era un edificio sencillo pero hermoso, que combinaba técnicas de construcción tradicionales con instalaciones modernas, aulas espaciosas, una pequeña biblioteca, un comedor comunitario y alojamiento para maestros y estudiantes que venían de comunidades lejanas. Penélope y Arturo habían dedicado los últimos 3 años a consolidar el proyecto educativo. Bajo su dirección, la escuela no solo ofrecía educación primaria y secundaria, sino también talleres de oficios tradicionales, programas de preservación lingüística y cultural y formación para futuras maestras y maestros indígenas. Carlos y sus hermanos visitaban regularmente. Rosa, la segunda mayor, había dejado su trabajo en Veracruz para unirse permanentemente al equipo docente. Los gemelos financiaban becas para los estudiantes más destacados. Lucía, ya médica, dirigía el pequeño consultorio comunitario anexo a la escuela. Aquella mañana particular, mientras Arturo contemplaba el amanecer desde la pequeña cabaña que compartía con Penélope, sintió que un ciclo se completaba. No era una sensación de final, sino de plenitud. «¿En qué piensas?», preguntó Penélope, uniéndose a él con 2 tazas de café. «En círculos», respondió. «En cómo la vida nos lleva exactamente donde necesitamos estar, aunque tomemos desvíos». Ese día era especial. La escuela celebraba su 3er aniversario y la primera generación de estudiantes que completaba el ciclo básico bajo su dirección.
Entre ellos estaba María, una niña brillante de 12 años que había llegado analfabeta y ahora soñaba con ser ingeniera. La ceremonia fue sencilla pero emotiva. Los estudiantes presentaron danzas tradicionales, recitaron poemas en tzotzil y español, y Carlos dio un discurso conmovedor sobre la importancia de educarse sin perder las raíces. Al concluir, María se acercó tímidamente a Arturo y Penélope con un pequeño paquete. «Es para ustedes», dijo en un español cuidadoso. «Lo hicimos entre todos». Dentro había un libro artesanal, con páginas de papel amate y cubiertas bordadas. Su título, Historias de Luz. Contenía relatos escritos e ilustrados por los estudiantes, narrando tanto leyendas tradicionales como historias personales de superación. «Para que nunca olviden por qué están aquí», añadió María, «y para que sepan que nosotros tampoco olvidaremos». Esa noche, mientras leían juntos el libro bajo la luz de una lámpara de aceite, la electricidad en la aldea seguía siendo intermitente, Penélope notó que Arturo lloraba silenciosamente. «¿Qué pasa?», preguntó preocupada. «Pensaba en Manuel y Carmela», respondió él, «en cómo su tragedia sembró una semilla que ahora florece, en cómo el dolor puede, eventualmente, transformarse en algo hermoso». Penélope apoyó su cabeza en el hombro de Arturo, pensativa. «¿Sabes? Jamás imaginé que mi vida tomaría este rumbo. Desde niña soñé con los escenarios, las cámaras, los aplausos. ¿Y ahora, te arrepientes?», preguntó Arturo. «Todo lo contrario. Siento que toda mi carrera, cada película, cada premio, fue solo preparación para esto, para estar aquí, haciendo algo real». Se quedaron en silencio, escuchando los ruidos nocturnos de la selva, tan diferentes de las calles empedradas de Guanajuato o los bulevares de Madrid. «¿Y tú?», preguntó ella después de un rato. «¿Extrañas el sacerdocio?». Arturo reflexionó antes de responder. «Extraño la certeza. Como sacerdote, tenía respuestas para todo. Ahora tengo más preguntas que respuestas». Hizo una pausa. «Pero prefiero vivir en la incertidumbre honesta que en la falsa seguridad». La relación entre ellos había evolucionado naturalmente, sin prisa. Al principio eran simplemente compañeros de trabajo, luego amigos íntimos y finalmente pareja. No habían sentido necesidad de formalizar nada. En comunidades indígenas, donde muchas uniones se basaban en el reconocimiento mutuo más que en papeles, su relación era respetada tal como era. «Nos queda mucho por hacer», dijo Penélope, señalando unos planos sobre la mesa. Era el proyecto de expansión, un centro cultural, más aulas, alojamiento para 50 estudiantes más. «Siempre quedará mucho por hacer», respondió Arturo con una sonrisa. «Pero ya no tenemos que hacerlo todo nosotros». Se refería a los jóvenes maestros indígenas que estaban formando, a los hijos de Manuel y Carmela, que habían asumido roles de liderazgo, a María y otros estudiantes que pronto serían adultos comprometidos con sus comunidades. Una semana después, recibieron una visita inesperada. Doña Lupita, ahora de 77 años pero tan enérgica como siempre, había viajado desde Guanajuato con noticias. Casa Luz se expandía a 2 nuevas ciudades, Ciudad de México y Monterrey. Las antiguas residentes, ahora profesionales, estaban asumiendo la dirección de las nuevas sedes. «Todo lo que plantaron sigue creciendo», dijo la anciana con orgullo. «Y vengo a pedirles un favor. Necesitamos que documenten su experiencia, que escriban una guía para las nuevas casas». Arturo miró a Penélope, quien asintió entusiasmada. «Lo haremos», prometió, «pero con una condición, que sea un trabajo colectivo, no solo nuestras voces, sino las de todas las mujeres que han pasado por Casa Luz». Los meses siguientes los dedicaron a este proyecto, recopilando testimonios, metodologías, lecciones aprendidas. El resultado final fue un manual titulado Construyendo Luz, Guía para Comunidades de Esperanza, que pronto se convirtió en referencia para organizaciones similares en toda América Latina. El éxito de la escuela y la expansión de Casa Luz comenzaron a atraer atención mediática renovada. Productores de documentales, periodistas, políticos en campaña, todos querían asociarse con estos proyectos exitosos. «Aquí vamos de nuevo», suspiró Arturo cuando un reconocido director propuso filmar un documental sobre sus vidas. «Esta vez será diferente», respondió Penélope.
Ahora sabemos cómo manejar la atención sin que nos consuma. Y así fue. Aceptaron colaborar con el documental, pero con condiciones estrictas. El enfoque debía estar en los estudiantes y en las residentes de Casa Luz, no en ellos. Sus nombres aparecerían como asesores, no como protagonistas. La noche del estreno en el Festival de Cine de Morelia, Arturo y Penélope se sentaron discretamente en la última fila. En la pantalla, María, ahora de 15 años, guiaba a los espectadores por la escuela, explicando su filosofía educativa mientras otros estudiantes compartían sus historias de transformación. De Casa Luz, eran Raquel, Marisol y las nuevas coordinadoras quienes explicaban el modelo. Arturo y Penélope aparecían brevemente, casi como figuras secundarias en una historia que había cobrado vida propia. Al terminar la proyección, el público aplaudió de pie. El director los invitó al escenario, pero ellos declinaron cortésmente. Esta ya no era su historia, pertenecía a quienes la continuaban. De regreso en Chiapas, encontraron una carta oficial esperándolos. El gobierno federal, impresionado por los resultados de la escuela Carmela Méndez, ofrecía financiamiento para replicar el modelo en otras comunidades indígenas. ¿Qué opinas?, preguntó Arturo a Penélope mientras contemplaban el atardecer desde su porche. Opino que hemos sembrado bien, respondió ella, y que ahora otros pueden continuar la siembra. Arturo entendió lo que sugería. Ambos habían cumplido 50 años. Habían trabajado incansablemente durante casi una década. Quizás era momento de dar un paso al costado, de permitir que otros lideraran. ¿Dónde iríamos?, preguntó. Penélope sonrió misteriosamente. Estaba pensando en Guanajuato, volver al principio, pero de otra manera, quizás una casa pequeña cerca de Casa Luz, donde podamos estar disponibles como asesores pero sin la responsabilidad diaria. Arturo sintió una oleada de nostalgia y anticipación. Un círculo completo, murmuró. Exactamente, respondió ella, entrelazando sus dedos con los suyos. No un final, sino un nuevo comienzo. 6 meses después, en una sencilla ceremonia bajo los árboles de la escuela, entregaron oficialmente la dirección a un consejo formado por Carlos, Rosa y 3 maestros indígenas. No fue una despedida. Se comprometieron a visitar regularmente, a seguir apoyando desde la distancia. Mientras empacaban sus escasas pertenencias, María apareció en la puerta de su cabaña con un pequeño árbol en una maceta. Es un retoño del ahuehuete sagrado, explicó, para que lo planten donde vayan, para que recuerden que siempre tendrán raíces aquí. Y así, una mañana de octubre, Arturo Cornejo y Penélope Cruz emprendieron el camino de regreso a Guanajuato, llevando consigo no solo un pequeño árbol, sino la certeza de haber transformado vidas, incluidas las propias. No era un sacerdote y una actriz quienes viajaban por la carretera sinuosa de la Sierra de Chiapas. Eran simplemente 2 personas que habían encontrado su propósito, que habían convertido el dolor en esperanza, la fama en servicio, y que ahora, con la serenidad de quienes han cumplido una misión, se permitían imaginar nuevos horizontes, nuevos comienzos, nuevas luces.